Hola, muy buenas tardes. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Ok, la grabación ya se inició. Listo. Eh, Recuerden, por favor, que quienes vayan entrando vayan colocando presente o algo así en el chat para que quede el registro de asistencia. Quiero nuevamente informarles o decirles que la asistencia al curso es de carácter obligatorio. Sin embargo, pues debido a la situación especial que se maneja en el curso, porque pues originalmente se debería ser un curso presencial, pero pues por todo el tema de la pandemia, hay personas que de pronto no tienen conectividad o tienen ciertos tipos de problemas con respecto a la conexión. Entonces, estas personas que tengan ese tipo de problemas de conexión y no puedan asistir o asistan tarde, etcétera, deben hacer dos cosas. La primera es reportarme a mí vía un correo electrónico diciendo que efectivamente presenta los problemas de conexión, ¿sí? Diciendo que por tal motivo no puede conectarse o de pronto va a entrar tarde, cosas de ese estilo, ¿sí? Que por favor envíe un correo a mí indicando que tiene ese tipo de problemas. Y lo segundo es que tienen la responsabilidad de ver las grabaciones de las clases. Sí, yo cada vez que termino una clase espero a que la grabación se genere y se las comparto a todos. Pero las personas que por la razón que sea no puedan ingresar a la clase, que lo reporten y que vean las grabaciones, ¿sí? Tienen esa responsabilidad, ver las grabaciones y seguir el curso. ¿Listo? Entonces espero que eso quede claro. Para aquellas personas que no presenten problemas de conexión, deben recordar entonces que la asistencia es obligatoria. ¿Listo? Repito, si alguien tiene problemas con la conectividad, por la razón que sea, entonces me lo reporte a mí. Esperemos máximo hasta las 2 y 5 y comenzamos. Ya casi están todos, son 24 y el grupo es de 30. Hola, profe. Te quería preguntar una cosita. ¿No será que de pronto las reuniones pueden agendarse por el Google Calendar? Es que, pues yo particularmente he tenido como problemas al reproducir las grabaciones. Me toca como cambiar de navegador y todo. En cambio, cuando las reuniones se agendan por el Google Calendar, ya uno solamente va a la fecha, al día, la hora y eso queda automáticamente compartido la grabación apenas se procese. O sea, tampoco tendrías que estar enviándolas porque ya quedan compartidas directamente allí en el Drive. Ah, listo, Camilo, voy a tenerlo en cuenta. Pues no conocí esa opción, tengo que, digamos, investigar o ahondar al respecto. Déjame reviso y en el caso de que me parezca interesante la idea, digamos, la consideraré. Por ahora, Listo. las grabaciones sí las deja reproducir. De hecho, a mí me deja abrirlas desde el Drive, ¿sí? Nosotros dejarlas cargar un momento, pero deja abrirlas incluso desde el Drive. Aparece como si fuera un video de YouTube. Desde el Drive uno la abre y no debería presentar problemas. Pero por si acaso voy a ahondar digamos, la idea que me presentas, el Google Calendar. Listo, lo voy a revisar. Bueno, profe, gracias. Correcto, 2 y 5, 24 personas de las 30, más que suficientes. Vamos a empezar. Entonces déjenme les comparto la pantalla. Todos en este momento deberían estar viendo mi pantalla, listo. Nosotros la vez anterior o la sesión anterior estudiamos varias cosas, entre ellas la notación sigma, que es básicamente lo que llamamos sumatoria o la manera, digamos, adecuada de representar muchas sumas como de manera compactada, ¿sí? Es para evitar tener que escribir demasiado, la notación suma. Entonces, incluso hicimos o establecimos algunos resultados de sumas especiales, que fueron las sumas de los primeros números naturales, de las primeras potencias cuadradas, potencias cúbicas, cuartas, ¿sí? Entonces, ahora simplemente porque, digamos, no quedó un buen tiempo en la clase anterior, vamos a hacer un ejemplo de eso y continuamos con el tema. Un ejemplo de sumas o de sumatorias.
un ejemplo referente a lo anterior y continuamos, como para que eso quede claro, si alguien tenía dudas de cómo utilizarlas. Evaluemos esto. ¿Cuál es la suma desde P? Recuerden que el contador realmente puede ser cualquier letra, usualmente ponen la I, pero no tiene problema. De P igual 1 hasta 10, de P por P más 1. ¿Cómo evaluamos esto? ¿Sí? Es importante saber cómo vamos a trabajar con estas cosas. Entonces, esto es lo mismo que decir la suma desde P igual 1 hasta 10, y yo puedo operar lo que está aquí adentro. Entonces, ¿qué es P por P más 1? Simplemente propiedad distributiva. Y la suma está afectando a todo esto. Entonces, vamos a colocar aquí como un corchete para indicar que la suma afecta a toda la expresión. Entonces, es la suma de P por P es P a la 2 y más P por 1 es P. Correcto. Ya demostramos la clase anterior que la suma es lineal, o sea, una sumatoria o el símbolo sigma reparte para sumas y también saca escalares, saca constantes. Entonces, esto es la suma desde P igual 1 hasta 10 de P a la 2 más la suma desde P igual a 10, perdón, de P igual 1 hasta 10 de P. ¿Y cuánto da eso? Bueno, una manera sería empezar, bueno, esto es 1 a la 2, más 2 a la 2, más 3 a la 2, más 10 a la 2. Pero nosotros no vamos a hacer eso. La idea de haber estudiado el concepto de sumatoria o el concepto de notación sigma fue para encontrar fórmulas que nos ayudaran a hacer esas cuentas más rápido. Y nosotros la clase anterior vimos cómo se resolvía una suma de cuadrados. Cómo se podía, o qué fórmula había para eso. Si recuerdan, la suma de cuadrados hasta el número n o hasta el natural n daba n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Pero aquí n vale 10. Entonces esto es... Esto es 10 por... ¿Por qué 10? Porque aquí n, el natural que indicamos la vez anterior, es 10. Entonces la suma de los primeros 10 cuadrados es 10, que es el n, por 10 más 1, vamos a escribirlo, por 2 veces el natural, o sea, 2 veces 10, o sea, 20 más 1, sobre 6. Y así no tuve que efectuar toda la suma, sino que la fórmula me da resultado inmediato. Y la suma de los primeros 10 naturales, o la suma de los primeros n naturales, es la fórmula de Gauss, n por n más 1 sobre 2. N en este caso vale 10. Entonces, esto es 10 por 10 más 1, que es 11. Vamos a escribirlo, 10 más 1, dividido 2. O sea que esto es, vamos a escribirlo también, 10 por 11 por 21 sobre 6, más 10 por 11 sobre 2. Y ya esto simplemente efectuar la cuenta, se podría simplificar si quisieran. Eso tiene mitad que 5, mitad 3, tercera de 21 es 7, tercera de 3, 1. O sea, 5 por 11 por 7 más, y 10 sobre 12 es 5, más 5 por 11. Y ya efectuando las multiplicaciones y resolviendo la suma, eso da 440. ¿Sí? Entonces, la suma desde P igual 1 hasta 10 de P por P más 1 es 440. Y no tuvimos que efectuar las 10 sumas. ¿Sí? Como para que lo tengan en cuenta. Así es que se utilizan o así se resuelven este tipo de ejercicios. Tengan en mente, no se trata tampoco de memorizar, ¿sí o no? Pero sí es importante Profe, tener en mente. Dime. usted solamente le sacó tercera 21 una vez, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Simplemente mira que Usted eso era sacó 10 tercera por al 3. 11 por 21 sobre 6. Ah, Entonces 6 es básicamente 2 por 3. sí. 6 es 2 por 3, entonces 2 con 10 da 5, 10 dividido 2 da 5, y 21 dividido 3 es 7, entonces te queda 5 por 11 por 7. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, repito, así es como, digamos, podemos evaluar estas sumas. No se trata tampoco de memorizar fórmulas muy extensas, pero sí tener, digamos, a la mano algunas herramientas importantes. La suma de los primeros naturales, la de los primeros cuadrados, ¿sí? Esas son como unas que aparecen a veces y que ayudan mucho. Listo. Entonces, bueno, que los tengan en la mente. Es un buen recurso a tener en cuenta. Ahora sí, empecemos con la temática de hoy, que como les he dicho,
era ya empezar a estudiar así áreas, área por medio de polígonos inscritos o circunscritos. Entonces, empezamos con eso. Eso se va a explicar mejor con un ejemplo, pero recuerdan el ejemplo que, digamos, que motivó todo esto, y era, yo sí sabía, o nosotros, perdón, sí sabíamos calcular el área de cualquier polígono, ¿sí? Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, si me decían, hay el área debajo de x a la 2, pero una curva, no teníamos ni idea cómo, se nos ocurrieron aproximaciones vía precisamente metiendo rectángulos, era como la idea, ¿sí o no? Imitando el proceso de Arquímedes y de Eudoxo, que aproximaban el área de la circunferencia, perdón, del círculo, con un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un octágono, etcétera, aumentando el número de lados para aproximar el área. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a calcular finalmente cuánto daba esa área, si es que podemos hacerlo. Pero sí lo vamos a poder hacer, ya tenemos, digamos, toda una maquinaria detrás. Entonces, hagamos esto. Considere la región. ¿Alguien escribió? Nuevamente repito que por favor, dentro de lo posible, procuren utilizar el correo de la Universidad de Antioquia para ingresar a las sesiones. ¿Listo? Yo les envío a ustedes el link al correo universitario. Dentro de lo posible, utilicen el correo de la universidad. Consideren la región R. Ya les explico esto. Más fácil, digamos, decirlo que escribirlo. Listo, entonces vean. Imaginemos que tenemos nuevamente, repito, es como el ejemplo clásico, x al cuadrado. Imaginemos que tenemos aquí x a la 2. Déjenme ver si con esto. Digamos que aquí está el 2, bueno, aquí está el 1, aquí está el 1, digamos que aquí está el 4, 4. Entonces, x a la 2, la curva de x a la 2 sería más o menos así. Aquí 1, aquí 4. Entonces se nos está pidiendo que calculemos cuánto vale el área de la región que forma la curva x a la 2, que es esta, ¿sí? El eje x, que es este que está aquí, esta línea, y las rectas x igual a 2 y x igual a 0. La recta x igual a 2 es básicamente esta paralela al eje y. Entonces, por eso coloco la aclaración. Es decir, el área bajo la curva x a la 2, desde x igual 0 hasta x igual a 2. ¿Sí? Eso es, digamos, mucha palabrería para decir encuentra esta área sombreada. Lo que pasa es que en matemáticas hay que hacerlo lo más claro que se pueda. Entonces, repito, este enunciado considera la región R acotada por la función x a la 2, el eje x de la recta igual 2, lo que está diciendo es calcule esta área sombreada. Sí, esta área en rojo que señala aquí es la región R, que básicamente es todo el espacio, todo el área que hay bajo la curva x a la 2, desde x igual 0 hasta x igual a 2. ¿Listo?
¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, ya tenemos, digamos, cierta idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Que fue lo que hicieron Arquímedes y Eudoxo. Repito, ellos introducían polígonos de área conocida, aumentando el número de lados para aproximar el área del círculo. Nosotros vamos a hacer algo muy similar, ¿sí? Empecemos con rectángulos. Recuerden la idea que introducimos en la clase anterior. Los rectángulos nos pueden ayudar. ¿Cómo digamos, de qué manera? Puede ser aquí otro hijo para borrarlo después. Esta es básicamente la área, el área que voy a encontrar, este espacio. Entonces, si yo empiezo a considerar aquí algunos puntos, miro sus imágenes bajo la función, eso me va a generar unos rectángulos, ¿verdad? Por ejemplo, este, este, ¿sí? Y puedo meter algunos más. Y yo puedo calcular el área de esos rectángulos, ¿sí? ¿Cómo? Base por altura. El área de un rectángulo es base por altura. La base, pues, es básicamente la distancia entre este punto y este punto. Distancia entre este punto y este punto. Y altura, pues, es simplemente evaluar uno de esos puntos, de los extremos. Deme un momento, muchachos, que me está fallando aquí la tableta. Ya continúo. Ahora sí. Entonces, repito, ¿cuál es el área de, por ejemplo, este rectángulo? La base, que es la longitud, esta longitud, y la altura, que es básicamente esta longitud. Pero ¿cuánto vale esto? Si yo digo que este punto de aquí es X, digamos X sub Y, entonces vean que este punto que está aquí, o esta altura, corresponde a ser F evaluado en XY, que en este caso particular, como la función es X a la 2, sería X sub Y a la 2. Entonces lo que vamos a hacer es introducir rectángulos bajo la curva o sobre la curva. Si están debajo de la curva, se dicen inscritos dentro de. Si quedan por encima de la curva, se dicen circunscritos, ¿sí? Que se tragan a la curva, que contienen a la curva. Y lo que estamos haciendo es entonces obtener aproximaciones del área. ¿Listo? ¿Cuál va a ser, digamos, la meta? Introducir tantos rectángulos cada vez más finos o cada vez más pequeños en la base para que al final el área sea la buscada, ¿sí? O sea, hay que pasar al límite. La idea es meter infinitos rectángulos de ser necesario para poder aproximar el área. ¿Listo? Esa es la idea. Vamos a escribir eso formalmente. Este ejemplo, muchachos, es el que nos va a llevar a la construcción de la integral definida. Entonces, mucha atención. Vamos a hacerlo en pasos, por decirlo de alguna manera. Una especie de algoritmo. Primer paso, para encontrar el área. Dividamos el dominio. ¿Cuál es el dominio? 0,2. Dividamos el dominio 0,2 en n subintervalos. De longitud. En principio, uno puede colocarle cualquier longitud a los intervalos, pero para simplificar cuentas, ¿sí? Para que sea más sencillo de efectuar, vamos a hacer que esos intervalos tengan la misma longitud. Entonces, en esos intervalos de longitud, si yo quiero tomar esta línea que está aquí, que es de 0 a 2, y la quiero partir en n partes iguales, pues simple, ¿cuánto vale cada parte? Pues como son n partes iguales, tomo 2 y lo divido entre n, ¿sí o no? Entonces, de longitud 2 sobre n. Que ese 2 sobre n también lo podemos llamar, o lo denotan como delta de x, ¿sí? Ese delta de x significa distancia entre dos elementos de lo que más adelante llamamos partición. Pero por ahora simplemente recuerden eso. La longitud de cada subintervalo es 2 sobre n, y a ese 2 sobre n lo llamamos delta de x. Por ahora simplemente preocúpense por eso. Entonces, el dominio 0,2 lo partimos en n subintervalos de longitud 2 sobre n. Pero como yo parto un intervalo en intervalos más pequeños, tengo que introducir puntos, ¿verdad? Tengo que decir, bueno, yo aquí quiero, por ejemplo, cuatro subintervalos. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo logré eso? Tuve que introducir 1, 2, 3 puntos más los dos extremos, este y este, ¿verdad? Entonces, para 4 espacios, por así decirlo, para 4 espacios, para 4 subintervalos, necesito 1, 2, 3, 4, 5 puntos. En general, para n espacios, n subintervalos, necesito n más 1 puntos. ¿Listo? Los dos de los extremos
más lo que tengo que introducir en el medio. Entonces, vamos a dividir a 0,2 en n subintervalos de longitud 2 sobre n con los siguientes n más 1 puntos, o por medio de los n más 1 puntos. Y lo vamos a escribir acá. 0, porque recuerden, necesito que mi primer punto esté, o el extremo del intervalo esté, que lo vamos a llamar así, x0. Otro puntico, ¿cuál va a ser? Son distintos, entonces coloco menor estricto que un x1, que va a ser menor estricto que el siguiente, que es x2, menor, menor que xn menos 1, que es menor que xn, y xn tiene que ser el otro extremo, que vale 2. Ya vamos a decir quiénes son esos x sub k. Ahora, les repito, queremos que estén igualmente espaciados. Estos puntos x0, x1, x2, yo tengo que decir quiénes son para poder, repito, que me queden los subintervalos o los intervalos contenidos del mismo tamaño. ¿Cómo los encontramos? Bueno, yo sé que x0, vamos a hacer aquí una línea grande como para que se vea eso. Yo sé que x0 es el 0. ¿Quién deberá ser el siguiente punto para que esta distancia sea 2 sobre n? A ver, ¿quién me lo dice? Si yo quiero que este sea 2 sobre n, ¿quién tiene que ser este? Alguien en el chat. ¿Quién debe ser para poder que me dé 2 sobre n? 2 sobre n. Precisamente, si eso no, digamos, no cabe duda, 2 sobre n. ¿Por qué? Porque esta distancia es básicamente este extremo menos este extremo. Entonces, 2 sobre n menos 0, 2 sobre n. Eso no tiene, digamos, ninguna duda. Ahora, a partir de aquí, este ya sé que es x1. ¿Quién debe ser x2? Yo quiero que x2 cumpla que la distancia de x2 a x1 es 2 sobre n. Pues simplemente a este sujeto, 2 sobre n, le sumo 2 sobre n. O sea que x2 también va a ser 2 sobre n más 2 sobre n. ¿Sí? Y así sucesivamente. X3 sería 2 sobre n más 2 sobre n más 2 sobre n. O sea, 3 veces 2 sobre n. X4 es 4 veces 2 sobre n. X5 es 5 veces 2 sobre n. Y así, y así, y así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ahora vamos bien en lo que estoy diciendo. Lo voy a escribir. Entonces permítame borrar esto para organizar la idea. A veces hay que hacer un dibujito como para que uno sepa qué está haciendo. Sí, a veces visualizar las cosas ayuda. Entonces, ¿dónde? La partición van a ser los puntos x0, x1, tan, hasta xn. Pero tenemos que decir quiénes son, ¿verdad? Eso no puede quedar ahí en abstracto. x0 es el 0, porque repito, los extremos del intervalo van a estar. x1 es, ya lo dijimos, 2 sobre n, porque ese punto hace que la distancia desde x0 hasta x1 sea precisamente 2 sobre n. x2 es 2 sobre n más 2 sobre n, o sea, 2 veces 2 sobre n. x3, ¿quién es? 2 sobre n más 2 sobre n más 2 sobre n, o sea, 3 por 2 sobre n. Y si seguimos así, por ejemplo, el intervalo x sub i, el iésimo, ¿quién sería? Pues a ver, el 0 es 0, que es lo mismo que decir 0 por 2 sobre n. El x sub 1 es 2 sobre n, que es lo mismo que decir 1 por 2 sobre n. El 2 es 2 veces 2 sobre n. El 3 es 3 veces 2 sobre n. Creo que ya pueden ver la regularidad. El iésimo es i por 2 sobre n. Y así puedo llegar el n menos 1. ¿Quién sería? Porque recuerden que yo necesito n más 1 puntos. ¿Sí? El x sub n menos 1 es, pues hombre, en donde está la i en esta expresión ponga n menos 1. Entonces es n menos 1 por 2 sobre n. Y el punto x sub n, porque recuerden que terminamos en x sub n. ¿Quién es el punto x sub n? Simplemente sería n por 2 sobre n, o sea que es 2, que es precisamente lo que queríamos. Entonces tenemos n más 1 puntos. ¿Por qué n más 1? Desde 1, 1, 2, 3, n. Y con el x sub 0, n más 1. Ahí está, n más 1 puntos que forman n subintervalos.
y ya se está completamente determinado quiénes son. Usted quiere el punto x sub i, ¿qué debe hacer? Multiplíquese ahí por la distancia que uno quiere, que es 2 sobre n. Así se construye cada uno. Estamos diciendo cómo se encuentra cada puntico de esos. Entonces ya tenemos nuestra partición. No hay problema. Ya dividimos el intervalo 0,2 en n subintervalos de la misma medida. Ese es el paso 1. Paso 2. Vamos a considerar entonces esos rectángulos que él le mencionaba. ¿Sí? Entonces considere los rectángulos de base xy menos 1, xy. Si ustedes tienen aquí la curva, esta es la curva, ya nosotros partimos, aquí está el 0, aquí está el x1 que es 2 sobre n, 4 sobre n, tan, y por aquí, digamos que eso sube así, por aquí está el 4. Entonces, vean que uno tiene un rectángulo, ¿cuál? De 0 a 2 sobre n, este es, básicamente es x0, x1, ¿sí? Puede considerar un rectángulo, ¿verdad? Que podría ser este, tomando, digamos, la altura como la imagen de 2 sobre n, y tendrían este rectángulo. Tendrían también este rectángulo, tomando como altura la evaluación de 4 sobre n, y tendrían este rectángulo tomando como altura la evaluación del número 4. ¿Sí? Es hasta 2, ¿no, profe? Sí, hasta 2. ¿Qué coloqué yo, perdón? Ah, sí, qué pena, coloqué un 4. No, es que qué pena con usted. Lo que pasa es que mi computador tiene una línea justo en el medio, en la pantalla, y a veces no veo bien lo que escribo. Pero les agradezco, entonces me dicen si hay algún error por ahí. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Introducimos alturas, ¿listo? Las bases van a ser esto. Básicamente va a ser esa distancia o esa medida. xy menos x sub i menos 1, que ya llamamos delta de x o que ya sabemos que es 2 sobre n, esa es la base. Y la altura básicamente va a ser la evaluación de uno de sus dos extremos. Eso forma un rectángulo que, como ya dijimos o les mostré arriba, eso eran rectángulos que aproximan el área. No va a ser exactamente el área, pero es una buena aproximación. Y entre más rectángulos, digamos, introduzcamos por dentro o por fuera, mejor será la aproximación. Y si lográsemos meter infinitos rectángulos cada vez de base más pequeña, lo que obtendremos es el área. Y eso es precisamente lo que estamos escribiendo. Entonces, continuemos. Listo, entonces, consideremos los rectángulos que tienen como base el intervalo xy menos 1, xy. Y altura, f de xy menos 1. Que ya sabemos que la función es elevar al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto da? Xy menos 1 elevado al cuadrado. Cuando consideramos este extremo izquierdo, o xy menos 1, decimos que estamos considerando polígonos o rectángulos inscritos, ¿sí? Cuando hacemos esto son los inscritos. Para este caso en particular, inscritos. Pero bien podríamos considerar el otro extremo también, ¿sí o no? F de xy. O altura. F de xy igual xy al lado 2. Y pues estos serían lo que decimos circunscritos. Circunscritos. Si se preguntan por qué esos nombres, los vamos a representarlo aquí nuevamente en la curva. Aquí digamos el eje X. Piensen, por ejemplo, que aquí está el 2 y aquí está el anterior, que básicamente es el menos 2 sobre n, 2 menos 2 sobre n. Aquí está el 2 y aquí está 2 menos 2 sobre n. Este es el que está anterior. Entonces, si yo considero este extremo, el extremo derecho, vean cómo queda el rectángulo. Aquí está la evaluación, Entonces, vean cómo queda el rectángulo, digamos que le sobra área, ¿verdad? Porque el área que me interesa a mí es esta, la que está por debajo, pero también tiene un pedazo que está por fuera.
¿sí? Como que se traga la figura, se traga el área deseada, le sobra área, entonces sería circunscrito, porque tomé el extremo XY, el extremo derecho. Pero si yo tomo el extremo izquierdo, que es este, 2 menos 2 sobre n, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el rectángulo? Es este. Si la altura es esta y la base es esta, el rectángulo que se forma es este que ven aquí. ¿Y a este qué? ¿Cuál es el problema de este? Bueno, este está dentro de la figura, a este le está faltando área, porque vean, le falta todavía este pedacito para poder completar el área que nosotros deseamos buscar. Entonces, cuando tomo el extremo izquierdo, me falta área, quedo dentro de la figura, los llamamos inscritos. Cuando considero el extremo derecho, me sobra área, los llamamos circunscritos. ¿Listo? Por eso digamos que se llaman así, o lo decimos de esa forma. Entonces, considere los rectángulos que tienen base, el intervalo xy menos 1, xy, va a considerar una de las dos, el extremo izquierdo o el extremo derecho, no hay problema. A lo largo de este ejemplo vamos a trabajar con el extremo izquierdo, con los inscritos, ¿listo? Y les va a quedar de ejercicio hacerlo con el extremo derecho y darse cuenta que da lo mismo, ¿sí? No hay problema con escoger ninguno de los dos. Voy a seguir desarrollando utilizando el extremo izquierdo, el inscrito, y ustedes lo va a tocar hacer con el extremo derecho, ¿listo? Para que se den cuenta, para que digamos practiquen y se den cuenta que no importaba realmente, va a dar lo mismo. Perdón, aquí me falta escribir un poco. Considere los rectángulos entonces con esa base y alturas, la imagen del extremo izquierdo o la imagen del extremo derecho. Entonces, que tienen esas alturas, entonces el área, perdón, el área de dichos rectángulos es, ¿cuál es el área de un rectángulo? La base por la altura. Bueno, entonces, ¿cuánto mide la base? En este caso, la base es esta distancia, que ya sabemos que es 2 sobre n, pero que si quisieran comprobarlo, hacer la cuenta, esto es 2 menos el otro, que es 2 menos 2 sobre n. Y pues esto con esto se va con ese menos y menos por nos da más, a 2 sobre n. Pero eso ya lo sabíamos porque precisamente construimos la partición de puntos para que todos los intervalos tuvieran la misma medida, 2 sobre n. Entonces, ¿cuál es el área de la base? 2 sobre n. 2 sobre n. ¿Y cuál es la altura? Para los inscritos, la altura es f de x sub i menos 1. ¿Sí? Y para los circunscritos, la base sigue siendo la misma, pero la altura es el otro extremo. F de x sub i. Entonces, el área de dichos rectángulos es 2 sobre n por f de x i menos 1 o 2 sobre n por f de x sub i, respectivamente. ¿Cómo que respectivamente? Que esta es para los inscritos y esta es para los circunscritos. ¿Listo? Paso 3. Entonces, ya tenemos el dominio partido. Segundo paso, consideramos unos rectángulos. Yo me voy a quedar, repito, en este ejemplo con los inscritos. Digamos, inscritos. Inscritos. Tomé los inscritos. Tomé inscritos. Listo. A lo largo de este ejemplo me quedé con los inscritos. Ahora, ¿cómo encuentro entonces yo el área del polígono que queda dentro? Sume esas áreas, sume las áreas y lo que va a tener entonces es una aproximación, buena o mala, ya dependerá de cuántos rectángulos al área que desea. Entonces, eso es lo que vamos a escribir. La región, llamémosla Rn, la región R sub n, de todos esos rectángulos, o formada por todos esos rectángulos. Forma un polígono inscrito, forma un polígono que está por dentro. Ahora calculemos esa área. El área, llamémosla así, A de Rn, área de la región R sub n, puede calcularse sumando las áreas de los rectángulos.
Si en algún momento alguien tiene una duda, por favor me lo hace saber. Yo sé que de pronto esto tiene ciertos tecnicismos que uno no está acostumbrado, pero cualquier duda me la hacen saber. Por eso voy, digamos, despacio en este aspecto, porque quiero que entiendan muy bien estos fundamentos. Ya cuando todo esto esté bien planteado, lo que va a quedar será hacer cuentas, pero necesitamos que estas bases queden bien planteadas. Si me entienden las definiciones, si me entienden la construcción de la integral, van a quedar muy bien. Me daré por bien servido. Entiendan cómo se construye la integral y ya luego nos dedicamos a hacer las cuentas, pues a hacer ejercicios que son muy interesantes, pero que quede bien entendido cómo se construye esto, ¿sí? ¿Qué hay detrás? Entonces, el área de esa región puede calcularse como, bueno, más o menos cómo se está viendo eso por ahora. Les voy a mostrar aquí unas imágenes. Vamos a ver para que, digamos, el dibujo quede más bonito. Déjenme les comparto otra vez la pantalla. Deberían estar viendo mi pantalla en ese momento. Más o menos esto es lo que estamos haciendo, muchachos. Si esta fuera la curva en cuestión, uno lo que está haciendo es introduce un rectángulo, así que las cosas están viendo de esta forma. Lo que queremos hacer nosotros es metiendo cada vez más rectángulos, y vean que entre más pequeñita sea la base de los rectángulos, más finito, más aproximado es al área real. Eso es lo que estamos haciendo, ¿listo? Así es como se ven las cosas que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, piensen en este que se ve azul. Es una muy mala aproximación. Pero ¿cómo haría yo entonces para calcular el área de esos polígonos que están ahí dentro? Pues sume simplemente, ¿sí? O en el amarillo que ya está muy cercano. Ese polígono que está ahí, ¿cómo le calculo el área? Yo ya sé que está conformado por rectángulos. Sume las áreas de esos rectángulos y vea que lo que obtiene es una aproximación al área que hay entre, digamos, entre la curva y el eje X. Eso es lo que estamos haciendo. Vuelvo aquí. Entonces, vamos simplemente a sumar las áreas de los rectángulos. Entonces, bueno, ¿cuál es el área de la región enésima? De la región de R sub n. Ya dijimos, suma el área de los rectángulos, esos rectángulos que están inscritos. Repito que lo estoy haciendo con los rectángulos inscritos. Y les pregunto, ¿cuál era el área de esos rectángulos inscritos? Aquí lo dijimos. El área de cada uno de ellos es esta, 2 sobre n por f de x sub i menos 1. Esa era su área. Entonces empecemos. Bueno, esto sería f de x sub 0 y x sub i menos 1, y ahí donde empieza en 1. Entonces, f de x sub 0 por la base, pero la base, repito, es 2 sobre n, más, entonces, base por altura, f de x sub 1 por 2 sobre n, más f de x sub 2 por 2 sobre n, más f de x sub n menos 1 por 2 sobre n. ¿Sí? Vean que aquí empecé con x0, recuerden cómo está la división, x0, x1, x2, x3, y así voy, xn menos 1 y x sub n. Quedarse con los inscritos es quedarse con el extremo izquierdo. Entonces uno empieza con x0, luego x1, en los rectángulos x2, y en este último subintervalo me quedo con x sub n menos 1. Me quedé yo con esos porque estoy trabajando con los inscritos. Ustedes deben trabajar con los circunscritos en el ejercicio que les voy a dejar. Entonces, simplemente, aquí básicamente les estoy haciendo el ejercicio, pero simplemente, ¿qué deben hacer? Considerar el extremo derecho. O sea, ya no empiecen en x0, sino que empiecen con f de x1, f de x2, f de x3, y terminan es con f de x sub n. ¿Sí? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por eso, digamos, esos indisantes, o por eso es lo que escribí allí.
Ahora muy bien, yo sé cuánto es f de x sub 0. Mi función es simplemente eleva al cuadrado. Ah, bueno, x sub 0 al cuadrado. Pero yo sé quién es x sub 0. ¿Recuerdan cómo se determinaba quién es x sub i? Aquí arriba. X sub i es i por 2 sobre n. Bueno, x sub 0 es 0. Entonces 0 por 2 sobre n. Más f de x sub 1, o sea, 2 sobre n por 2 sobre n. Más, tan. En el caso yésimo, era f de x sub i menos 1, o sea, i menos 1 por 2 sobre n, por 2 sobre n, más, más, f de x sub n menos 1, que es n menos 1 por 2 sobre n, por 2 sobre n. Te lo voy a escribir aquí a la 2. ¿Sí? Si se preguntan por qué estoy, digamos, por qué esto de aquí, recuerden lo siguiente. ¿Quién es x sub i menos 1? Es simplemente i menos 1 por 2 sobre n, así había quedado. Entonces, ¿qué es f de x sub i menos 1? Es f de esto, que es elevar eso al cuadrado. Aunque por cierto me faltó eso acá. Esto es 0 a la 2, 2 sobre n a la 2, esto a la 2, ¿sí? Y esto a la 2 aquí. Vamos a ver. Más, ¿quién es f de x sub n menos 1? El x sub n menos 1 es n menos 1 por 2 sobre n. A la 2 porque está elevado a la 2 y por 2 sobre n por este que está aquí. Les repito acá. ¿Quién es f de x sub i menos 1? Es f de i menos 1 por 2 sobre i. Pero eso es elevar simplemente al cuadrado. O sea que esto es i menos 1 por 2 sobre n a la 2, ¿sí? Que es lo que estaba escribiendo. Y luego ya multiplicaba esto por la longitud, que era 2 sobre n, entonces sería multiplicar esto por la longitud, que es 2 sobre n, sería multiplicar esto por la longitud, que es 2 sobre n. Listo, eso es simplemente, eso es lo que estaba haciendo. Si en algún momento muy rápido o algo no se entiende, me dicen. Entonces vean que aquí hay un factor común. Bueno, esto 0 por lo que sea da 0, entonces esto da 0. Me queda aquí. Profe, se lo interrumpió. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ya. Sí, profe, ahí ya. Ah, listo, gracias, qué pena. Estoy teniendo como fallas aquí con la... Listo, entonces, ¿qué obtengo yo aquí? Hay un 2 sobre n que puedo sacar como factor común, ¿verdad? De hecho, hay mucho más que eso. Si se dan cuenta, siempre va a haber un 2 sobre n que está... Voy a escribirlo aquí nuevamente. ¿Qué es f de x sub i? Es f de... Ya dijimos que esto es i por 2 sobre n, así que esto es básicamente i por 2 sobre n a la 2, que es i a la 2 por 2 sobre n a la 2. ¿Listo? ¿Y qué es f de x sub i por 2 sobre n? Pues es, ya sé que es f de x sub i, es i a la 2 por 2 sobre n a la 2. Eso es esto. Lo acabamos de hacer acá. Bueno, aquí. Pero está multiplicado por 2 sobre n. Ah, o sea que esto es i a la 2 por 2 sobre n a la 2 por 2 sobre n, o sea, por 2 sobre n a la 3. ¿Ves? Que si lo ven, aquí está. 2 sobre n a la 3 porque es a la 2 por 1. Aquí también va a estar a la 2 por a la 1 que da la 3. Y aquí también está la 2 por a la 1 que es a la 3. Entonces yo puedo sacar ese 2 sobre n a la 3 y queda multiplicando por... Pues aquí este 0 ya desapareció. Aquí por quién queda cuando saque ese factor común. Queda 1, que es lo mismo que decir 1 a la 2, más. Vean que cuando yo saque este sujeto, este 2 sobre n a la 3, queda el i a la 2, queda el contador. Se me queda 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2, ¿hasta quién debo ir? ¿Quién me dice hasta quién debo ir?
0, 1, hasta n menos 1. Entonces, más n menos 1 a la 2. Listo. ¿Se entiende eso, muchachos? Repito, eso viene por cómo establecimos la partición. X1, X2, X3, aquí está cómo se construye cada una de ellas. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es 2 sobre n, bueno, ¿cuánto da 2 sobre n a la 3? Eso es potencia, si uno de una fracción es la potencia del numerador, la potencia del denominador. 2 a la 3 es 8, y abajo me queda n a la 3. Y aquí obtengo dentro, podemos escribirlo así, la suma desde i igual 1 hasta n menos 1, ¿de quién? Del contador que sí, elevado a la 2. ¿Sí? Esto aquí es igual a 8 sobre n a la 3 por, ¿cuánto da la suma de los primeros cuadrados? La suma de los primeros cuadrados es, vamos a hacerlo por acá, suma, recordemos que la suma es de p igual 1 hasta, para que no se nos confunda con esa n, digamos m, de p a la 2 es m, o sea, el número al más grande al que vamos a llegar, por ese número más 1, por ese número, 2 veces ese número más 1. Y todo eso dividido 6. Entonces, en este caso particular, ¿cómo aplicamos la fórmula? La m, en este caso, sería n menos 1. ¿Sí? Vean que voy hasta n menos 1. Entonces, simplemente reemplacemos ese n menos 1. Entonces sería n menos 1 por n menos 1 más 1 es n. Por 2 veces n menos 1 más 1. Todo eso sobre 6. ¿Hasta ahí estamos claros? Pues aquí 8 sobre n a la 3, perfecto. Ahora, este n a la 3 con este n, ¿qué nos genera? Nos va a dejar un 8 sobre n a la 2. Y aquí nos va a quedar n menos 1 por, resolvamos esta expresión que está aquí dentro. 2n menos 1 más 1, eso da 2n menos 2 más 1. ¿Y eso da cuánto? 2n menos 1. Entonces, n menos 1 por 2n menos 1 sobre 6. Listo. Si hay algún paso que de pronto no entienden, por favor me dicen. Entonces, esto es, vamos a escribirlo así, 8 sobre n a la 2 que multiplica, y resolvemos esta multiplicación interna. Es n menos 1 por 2n menos 1. ¿Eso a qué es igual? Me queda 2n cuadrado menos n, ¿sí? 2n cuadrado menos n menos 2n más 1. O sea, 2n cuadrado menos 3n más 1. Pues arriba está eso. 2n cuadrado menos 3n más 1 sobre 6. Y esto aquí es igual. Bueno, mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. ¿Sí? Entonces esto me queda 4 tercios. Y este n cuadrado puedo escribirlo acá. ¿Sí? Si recuerdan multiplicación de fracciones, me disculparán si de pronto esto es muy elemental, pero quiero que todo quede claro. Yo puedo
partir de esta manera, A sobre C por B sobre D. O también podría decirlo porque puedo conmutar el denominador, que esto es A sobre D por B sobre C. Entonces este n cuadrado lo voy a poner de denominador acá. Denominador en la expresión de las n's. ¿Sí? Entonces, esto es 4 tercios por 2n cuadrado menos 3n más 1 sobre n cuadrado. Ahora voy a distribuir ese denominador. Permítanme una página aquí. Esto sería 4 tercios y si distribuyen el denominador n cuadrado a cada elemento del numerador, ¿qué obtienen? 2n cuadrado sobre n cuadrado. Vamos a escribirlo. 2n cuadrado sobre n cuadrado menos 3n sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Y eso aquí es igual a 4 tercios por, esto da 2, n cuadrado sobre n cuadrado es 1, menos 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Esto. ¿A qué es igual esto? Simplemente propiedad distributiva. 8 tercios menos 4 por 3 es 12 sobre 3n más 4 sobre 3n cuadrado. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí vamos a recapitular para que sepamos qué hemos hecho. Estamos encontrando el área de esta región R. ¿Sí? Perdón. El área que bajo la curva x cuadrado entre 0 y 2. Para hacerlo, ¿cómo abordamos el problema? Método de exhaustión. Vamos a introducir muchos rectángulos dentro de esa área, sumamos las áreas de esos rectángulos y aproximamos entonces el área total. ¿Cómo vamos a introducir esos rectángulos? Tomamos el dominio 0, 2, paso 1 y lo partimos en muchos pedacitos, en muchos subintervalos. ¿Cómo lo partimos en subintervalos? Introduciendo estos n más 1 puntos que ven aquí, x0 hasta xn. ¿Cómo obtuvimos cada uno de esos puntos? Empezamos en 0 y le empezamos a sumar 2 sobre n. 0 era el x0. 0 más 2 sobre n era el x sub 1. Y así sucesivamente. 2 veces 2 sobre n, el x sub 2, etc. Que aquí está básicamente la listica de cómo los formamos. El iésimo de esos puntos es i veces 2 sobre n. Perfecto. Consideramos rectángulos inscritos o circunscritos. Les expliqué que inscrito es el que queda por dentro tomando el extremo izquierdo, circunscrito es lo que quedan por fuera tomando el extremo derecho. Nosotros para este ejemplo nos quedamos con los inscritos. Así estoy haciendo las cuentas. Entonces dijimos, bueno, si me quedo con muchos rectángulos inscritos, ¿cuál es el área de esos rectángulos? Su base, pero su base mide 2 sobre n, así lo construimos, por su altura, y su altura es evaluar el extremo izquierdo. Entonces es esta expresión que tenemos acá. A de Rn es f de x0, que es la altura, por su base que es 2 sobre n. Así sucesivamente hasta x sub n menos 1. Perfecto. Entonces, el área de ese polígono que quedó inscrito, que tiene n rectángulos circunscritos, es esta expresión algebraica que tenemos aquí abajo. 8 tercios menos 12 sobre 3n más 4 sobre 3n. Listo. Sobre 3n a la 2, perdón. Entonces, si nosotros seguimos introduciendo rectángulos, o sea, si hacemos que la cantidad de rectángulos, que es n, siga siendo cada vez más grande, si hago tender n a infinito, que repito, lo que significa es introducir más y más rectángulos, ¿sí? Que nuevamente déjenme otra vez mostrarles la imagen para que entiendan qué es lo que quiero que vean. Un momento. Listo, entonces disculpen que no me quería compartir. Supongo que están viendo la imagen otra vez. Lo que estamos haciendo, empezamos, digamos, con cuatro rectángulos, luego 5, 6, 7, 8, y miren que entre más, cada vez más introducimos más rectángulos,
o sea, su base sea cada vez más pequeñita, la aproximación será mejor. Entonces, nosotros introducimos n rectángulos. Lo que queremos hacer es que ese n, esa cantidad de rectángulos, sea cada vez más grande, que formalmente hablando, digamos, matemáticamente hablando, ¿cómo se dice eso? Con el límite, vamos a hacer que n se vaya a infinito, ¿sí? El límite cuando n tiende a infinito, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, volvamos aquí al texto. Entonces, así pues, el área que yo quiero resulta ser el límite cuando n tiende a infinito. Esta A denota el área que yo estoy buscando, el área bajo de la región R. Entonces vamos a escribirlo así. El área de la región R resulta ser entonces el límite cuando n tiende a infinito, o sea, introducir infinitos rectángulos del área de Rn. ¿Sí? Con n rectángulos, sea n cualquier cantidad, ya sé que es esta área. Entonces, si yo logro de alguna manera introducir infinitos rectángulos, para eso está la noción del límite, puedo obtener el área que busco, el área de la región R. Entonces, tengo esta igualdad. Bueno, entonces, el área de la región R resulta ser igual a ¿qué cosa? Al límite cuando n tiende a infinito, de A de Rn, pero A de Rn ya la calculé, es esto que está aquí. Entonces, de 8 tercios menos 12 sobre 13n más 4 sobre 3n a la 2. ¿Sí? ¿Y a qué es igual eso? Bueno, el límite de una suma es la suma de los límites siempre y cuando cada uno de esos límites exista. Esto sería el límite de una constante, que es la constante. Esto, cuando n se va a infinito, va para 0. ¿Sí? El límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x es 0. Si recuerdan, esto, digamos, en la parte positiva se grafica así, y cuando x se hace muy, muy grande, esto curva para 0. Lo mismo le ocurre a la de 4 sobre 3n a la 2. Entonces, lo que tengo es que esto da 8 tercios, esto va para 0 o tiende a 0, este tiende a 0 y este tiende a 0. Entonces, lo que yo puedo decir es que este límite existe y es 8 tercios. Es decir, que el área que hay bajo la curva x a la 2 entre 0 y 2 es exactamente, ya no es una aproximación, es exactamente 8 tercios. Quiero que por favor me digan si hasta aquí vamos claros en lo que hemos hecho. Lo hice despacio porque quiero que entiendan, digamos, esta idea, porque ya a partir de lo que nos queda es simplemente definir la integral. Es que lo que acabamos de hacer es básicamente la integral. Ya se van a dar cuenta. Este es el ejemplo que motiva todo. Quiero que por favor me digan si hasta aquí me han entendido. Sí, profe, todo muy claro. Perfecto. Entonces, y ahora sí vamos a definir lo que es una suma de Riemann y finalmente la definición de la integral. Disculpen si de pronto fue muy lento, pero quería que esta base quedara clara. Listo, lo que es la definición y cómo se calcula. Ahora sí, permítame entonces con ese ejemplo motivador de cómo se encuentra un área bajo una curva, entonces déjenme, digamos, pasar a lo que es la suma de Riemann. A modo de comentario antes de definir lo que es la suma de Riemann, ¿por qué nos interesa el área bajo una curva? ¿Sí? De pronto aquellos que vieron el video conocen, digamos, eso, pero ¿por qué nos interesa encontrar la bajo una curva? Primero por, digamos, cuestiones geométricas, ¿sí? Si alguien se dedica al estudio de la geometría, es una pregunta que va a surgir. Pero, digamos, con aplicaciones, ya digamos, creo que les había comentado, pero si uno tiene, por ejemplo, que esta es la gráfica de velocidad contra tiempo de un objeto que se mueve a velocidad constante, si se dan cuenta, por ejemplo, un carro que se mueve a 5 kilómetros por hora, entonces esto sería 5 kilómetros por hora. Si notan, por ejemplo, que esto sea aquí 1 o 10, si él va a 5 kilómetros por hora de manera constante, en 10 horas uno espera que haya recorrido 50 kilómetros. Y eso, digamos, ¿qué significa? ¿O cómo lo obtengo de esta gráfica? Bueno, bien, ¿cuál es el área de este rectángulo que se forma entre 0 y 10? La base es 10, la altura es 5, el área es 50. ¿Y qué estoy multiplicando? Estoy multiplicando 5 kilómetros sobre hora o por 10 horas. Hora con hora se va y me da 50 kilómetros. Eso significa
que si yo tengo una función, una curva que determina la velocidad de un objeto, de un móvil, el área que hay bajo ella, de un tiempo cero a un tiempo t, es exactamente el espacio recorrido en ese tiempo. Repito, si esto es la velocidad, esta es la función velocidad, el área que hay de ella, debajo de ella, perdón, entre tiempo cero y tiempo t, resulta ser el espacio recorrido por el objeto. Entonces también una motivación física. Me interesa saber eso, o me interesa tener herramientas para calcular dicha área, porque ayuda a resolver problemas en física. ¿Sí? Esto, digamos, también es importante tenerlo en cuenta. Y en algún momento haremos algún ejercicio que nos pide encontrar ese espacio recorrido por un objeto, cuando tengamos un poco más de herramientas, pero en algún momento haremos algún ejercicio de ese tipo. Entonces, ahora sí, sumas de Riemann. Que básicamente la suma de Riemann es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Pero bien formalizado, digamos, en terminología matemática. Aquí les di como el algoritmo, ¿sí? Fueron 4 pasos bien claros, que era partir el dominio, elegir rectángulos inscritos o circunscritos, calcular el área de esos rectángulos y finalmente tomar límite. Mande límite o haga tender en infinito. ¿Por qué? Porque eso significa que está haciendo o introduciendo cada vez más rectángulos. Aquí cuando tenemos esto, digamos que esto puede ser un paso 4 si quieren, que es tomar límite. El paso 4 es como tomar límite. Esto. Sumas de Riemann, ahora sí. ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo, no hay problema. Sumas de Riemann. Entonces, sea f una función definida sobre un intervalo cerrado y acotado. Sobre un intervalo cerrado a, b. Importantes observaciones. Vean que cuando se las graficaba siempre decía, no, porque no es por aquí, para que reinterprete como el área, ¿sí o no? Pero f realmente la función puede ser como sea. Puede tomar valores positivos, valores negativos, puede anularse, no tiene problema. Entonces, tengo una función sobre un intervalo cerrado y acotado. A manera de observación, f puede ser positivo o negativo. E incluso puede no ser continuo. ¿Sí? ¿Cómo así? Nuevamente, cuando uno hace los dibujos, usualmente hace cosas así, ¿sí? Que se pueden trazar de una sola manera, pero no necesariamente, listo. Vamos a tener una función que no tiene por qué ser así, no tiene que ser tan linda. O sea, su gráfica puede ser así. Como sí. Vamos a tomar funciones de este tipo. Pues si son bonitas, si son continuas, diferenciables, etcétera, no hay problema. Pero también podríamos analizar funciones de este tipo. Aquí un huequito. ¿Sí? Digamos que el intervalo sería A y B. O sea, vamos a estudiarla desde aquí hasta acá. Y no hay problema. Podemos estudiar una función que sea así, listo. Si fuera bonita, continua, positiva, no hay problema. Pero también podemos atacar o podemos, digamos, entender funciones de este tipo, listo. Entonces, para la suma de Riemann vamos a tomar una función sobre un intervalo A, B. Esa función no tiene que ser positiva siempre, o sea, puede tomar valores negativos. Puede que incluso sea discontinuo en infinitos puntos, no hay problema. ¿Listo? Podemos analizarla. Ahora vamos a establecer unas definiciones, ¿sí? Sumas de Riemann, entonces, tenemos una función sobre un intervalo cerrado y acotado A, B. Entonces, sea P una partición déjame escribir esto con otro color. Una partición del intervalo A, B
en n subintervalos ahora, no tienen que ser de la misma longitud. Ya les voy a explicar esto con un dibujo para que se entienda bien. Déjenme escribirlo. ¿Listo? No necesariamente de la misma longitud. ¿Cómo yo, digamos, parto un intervalo? ¿Lo recuerdan, digamos, del algoritmo que acabamos de hacer? Lo parto introduciendo puntos dentro del intervalo. Entonces, se hace una partición del intervalo A, B en n subintervalos que no tienen que tener el mismo tamaño por medio de los puntos. Entonces, A igual a x0, que es menor que el punto x1, que es menor que el punto x2, que es menor, que es menor que el punto xn menos 1, que es menor que el punto xn, y el punto xn o el último punto tiene que ser el otro extremo del intervalo, b. O sea, yo tengo aquí A, B, voy a partirlo en n subintervalos, pero pueden ser del tamaño que yo quiera, no tienen que ser iguales. Por ejemplo, aquí, recuerden que A es x0 y B es x sub n. Entonces, por ejemplo, aquí puede colocar x1, pero aquí puede estar x2. Vean que esta distancia no tiene que ser esta distancia. Y aquí x3 y así voy. Listo. Es lo que estoy diciendo por ahora. P es una partición del intervalo A, B, pero los subintervalos no tienen que tener el mismo tamaño. Como me va a interesar la medida de los intervalos, ya vamos a decir esto, sea delta x sub i, esto otra vez con otro color que es importante. X sub i menos x sub i menos 1. Nuevamente, delta de x sub i, ¿qué denota? La longitud de cada subintervalo. Simplemente que ahora no tiene por qué ser la misma. En el ejemplo que les hice, la longitud siempre era 2 sobre n. Ahora no tiene por qué serlo. ¿Listo? P, partición. Dada por esos n más un puntos. Delta de x sub i, longitud de cada subintervalo. En cada subintervalo, los intervalos que se forman son x y menos 1, x y, tomamos un punto o seleccionamos un punto que vamos a denotar de esta manera. X sub i, pero con una barrita arriba. ¿Alguien me va a preguntar algo? Sí, pero te preguntar algo. Cuando decimos el subintervalo I, sería el subintervalo que va desde xy menos 1 hasta xy. Correcto, efectivamente, ese es. Con i iniciando en 1. Sí, digamos, ya les hago, digamos, esa salvedad. Gracias por la pregunta, es muy buena. Aquí mismo tengo el dibujito. Vean esto. Cuando yo tengo esta partición establecida, AX0, tengo el X1, etcétera, vean que uno puede inmediatamente ver cuáles son los intervalos que se forman. Desde X0 hasta X1 es el intervalo 1. ¿Listo? Este es el que yo llamo intervalo 1, que va desde X0 hasta X1. Entonces, como yo inicio en 0, mi contador I inicia en 1. Entonces, ese es el intervalo que va desde X1 menos 1 hasta X1. ¿Sí? Ese es el intervalo 1. X1 menos 1 hasta X1. Desde X, ¿cuál es el intervalo 2? El que va desde X2 menos 1, o sea, desde X1 hasta X2. Luego desde X3 menos 1, o sea, X2 hasta X3. Desde X3 hasta X4, desde X4 hasta X5, desde Xn menos 1 hasta Xn. Si se dan cuenta, el que daba el numerito era este extremo, el intervalo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el intervalo enésimo. ¿Listo? ¿Queda claro con eso? Sí, profe, claro. Listo. Entonces, en cada uno de esos subintervalos, desde el intervalo x0 a x1, cojo un punto y lo llamo x sub 1 barra. Del intervalo x1 a x2, cojo otro punto, lo llamo x sub 2 barra. Del intervalo x
se llama x sub 3 barra, ¿sí? A ese punto lo llamamos punto, a ese punto lo llamamos punto de muestra. Llamado punto de muestra. A manera de observación, muchachos, el punto de muestra puede ser cualquier punto del intervalo X. Cualquiera, eso incluye los extremos. Yo puedo decir, por ejemplo, que mi X y barra va a ser este. Ah, este es X y barra, no tiene problema. Puede ser este va a ser X y barra, no hay problema. El punto medio, también. El de aquí, también, el de aquí, también. Cualquier punto en todo este intervalo puede ser mi punto X barra. Selecciono el que uno quiera. Listo. El que le sirva para hacer la cuenta. El que sea, puede ser un punto extremo. Si van haciendo la analogía con el ejemplo que hicimos ahorita, la partición ahorita tenía el mismo tamaño cada subintervalo. No hay problema. Me dicen, no tiene que tener el mismo tamaño, pero si usted quiere hacerlo así, bueno. En la parte, digamos, en el ejemplo anterior, mi punto muestra era uno de los extremos, ¿sí? Para inscritos el extremo izquierdo, para circunscritos el derecho. Vayan haciendo la analogía con lo que íbamos haciendo ahorita. Vean que el proceso es exactamente el mismo, solamente que se puede hacer de manera más general, ¿sí? No tan bonito, para permitir que otras funciones puedan ser estudiadas también, las que no son continuas o tienen saltos, cosas de ese estilo. Pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces, a estos X sí lo vemos puntos de muestra y pueden ser los extremos del intervalo, de los subintervalos. Todo punto está permitido. ¿Listo? Entonces se llama puntos de muestra, uy, me falta una partecita, punto de muestra del iésimo subintervalo. ¿Cómo así? X sub y barra es el punto de muestra del intervalo iésimo o del intervalo xy menos 1, xy. Y repito, es cualquier punto que esté aquí adentro, incluyendo posiblemente este punto o este punto. Entonces, para, digamos, concretar esto y que quede claro, si yo tengo un intervalo, hacerlo así grande, aquí es A y aquí es P, una partición PDL es ponga puntos dentro del intervalo como usted quiera para generar n subintervalos. Y los intervalos no tienen que ser del mismo tamaño ni nada por el estilo. Ponga puntos ahí como usted quiera. Entonces, por ejemplo, ya saben que los extremos siempre tienen que estar x0, xn. Entonces el x1, por ejemplo, podría ser este. El x2 lo pongo por acá. El x3 cerquita. El x4 por acá. Y así, tan, y por aquí, xn menos 1. ¿Listo? Eso, cuando coloco esos puntos allí dentro, voy a obtener subintervalos. ¿Cuáles? Vale, aquí están. Este sería el primer subintervalo. ¿Y cuál es la longitud de ese subintervalo? Delta de x1. ¿Qué es delta de x1? x1 menos x0. ¿Cuál es la longitud del segundo subintervalo? Vean acá. Uy, eso quedó muy feito. Delta de x2, que es x2 menos x1. Aquí delta de x3, delta de x4. Y así me voy hasta delta de x sub n. ¿Listo? Ahí están tus n subintervalos con tus longitudes. Y dentro de cada subintervalo voy a escoger un punto. Cualquier punto. Por ejemplo, aquí podría ser mi x1 barra. En todo esto podría decir, no, este es mi x2 barra. Aquí, para el intervalo x2, x3, voy a decir que x2 es el x3 barra. ¿Sí? Cogí un extremo. Aquí, este va a ser mi x4 barra. Y así me voy. Y por ejemplo, aquí en el xn-1 hasta xn, voy a decir que b, o sea, xn, es exactamente el x sub n barra. Ahí están mis puntos de muestra.
Entonces, tomo el intervalo, introduzco puntos para generar, o puntos de una partición para generar subintervalos que pueden tener una medida diferente, delta de xy, y que cojo puntos de muestras en cada subintervalo. Esos puntos de muestra pueden ser extremos, de la mitad, cualquiera, y se denotan como x sub y con una barra arriba. Ahora sí, ya vamos a la definición. A la suma R sub P, la suma desde I igual 1 hasta N de f de x sub y barra, evaluamos puntos de muestra por la longitud del intervalo, de los subintervalos, se le llama suma de Riemann. Esa la he dicho, esa suma de Riemann. ¿Qué es lo que me está representando? Un dibujo nos los puede, digamos, nos los puede hacer visualizar. Eso lo que dice o lo que estamos haciendo nuevamente eran las áreas de esos rectángulos que mencionamos antes, solamente que ahora pueden ser mucho más variados los rectángulos que estamos introduciendo. Si la función fuera, digamos, esta curva que está por aquí, y aquí está mi extremo A, y aquí está mi extremo B, yo para encontrar esa área, ¿qué puedo hacer? Repito, introduzca puntos para generar una partición. Bueno, entonces, digamos, recuerden, los extremos siempre tienen que estar x0, x1, perdón, xn. Digamos que vamos a hacer, yo qué sé, 5 subintervalos. Entonces, x0, x5, aquí va a ser x1, por ejemplo, por aquí el x2, aquí el x3, aquí el x4. Obviamente no tienen la misma longitud, no tienen por qué tenerlas, ya clarificamos eso. Ahora, puntos de muestra. Entonces, del intervalo x0 a x1 voy a escoger este punto medio, que se llama x1 barra. Aquí este, x2 barra. Aquí va a ser este, x3 va a ser mi x3 barra. Aquí va a ser de x3 a x4, este va a ser mi x4 barra. Y aquí podemos decir también que este P va a ser mi x5 barra. Cualquier punto dentro del intervalo. Miren qué pasa si yo considero los rectángulos formados que tienen como base los intervalos y como altura la imagen de f de x sub y barra. Esto da más o menos por aquí, entonces... Profe, disculpe un momento. ¿Podrías subir un momento a la página anterior? Que me falta un pedacito, de nada, para tomarle foto. Vale, no sé si se ve así más. Sí, ahí. Listo. ¿Está bien? ¿Puedo bajar? Sí, ya, muchas gracias. Listo. Entonces, repito, ¿qué pasa si yo considero la imagen de ese punto de x y barra, x1 barra, de ese punto de muestra? Entonces, vean. Esto lo que me genera aquí es este pequeño rectángulo. Considero base el delta de x6, sino el intervalo x0, x1. Pero altura va a ser digamos, la altura o la imagen del punto de muestra. Entonces, este es el rectángulo. Aquí nuevamente, este x2 me da la altura. x2 barra. El punto de muestra es el que me está dando la altura. De x2 a x3 dije que este era mi punto de muestra, entonces esta es la altura. Aquí este es el que me da la altura. Más o menos por ahí. Y aquí este es el que me da la altura porque decidí que el extremo fuera mi punto. ¿Sí? Más o menos así. Disculpen, es que no tengo regla en esta aplicación, no la he encontrado. Entonces, cuando yo calcule estas áreas, ¿cuál es el área de este rectángulo? Es la imagen del punto de muestra de f de x1 barra por la longitud del subintervalo, sino base por altura. ¿Cuál es la longitud del intervalo? x1 menos x0,
o lo que es lo mismo, esto es f de x1 barra por la longitud de x1 menos x0, lo llamé delta de x1. Entonces, esa es la longitud de este rectángulo, el área, perdón. Ahora yo puedo calcular la de este como f de x2 barra por su delta de x2. La de este también, la de este también, la de este también, la de este también, y cuando sume el área de esos rectángulos obtengo una muy buena aproximación. Vean que me falta muy poquita área. Una muy buena aproximación del área que está bajo la curva. Bueno, entonces si yo sumo los f de x sub i barra por delta de x sub i, si sumo esas áreas de rectángulos que tienen altura, la imagen del punto de muestra, base la variación delta de xy, obtengo una aproximación del área. Esa es la dichosa suma de Riemann. Simplemente sumar áreas de rectángulos. Lo que me da es un poco más de libertad, porque esos puntos de muestra no tienen que ser los extremos, sino cualquiera que me sirva más. Por ejemplo, si yo tengo esto así, y aquí tengo un intervalo, digamos, aquí este intervalo, yo que sé, xy más 1, sí me será buen ejemplo este. Sí, si yo me quedo con este extremo aquí, vean que como que pierdo bastante área. Si me quedo con este, me sobra área, pero si me quedo con el del medio, como que ya no hay tanta pérdida, ¿sí o no? Entonces, esa suma de Riemann lo que me está diciendo es, bueno, usted puede coger cualquier punto como para controlar un poco el área que se pierde o el área que se gana, ¿listo? Pero igual, recuerden, el punto de muestra puede ser cualquiera de los extremos, no tiene problema. La definición de suma de Riemann lo que nos da es como mayor flexibilidad a la hora de escoger los puntos de las alturas de los rectángulos. Espero que hasta aquí vaya todo claro. Entonces, ya definimos algo, definimos suma de Riemann. Después de la definición, un ejemplo, eso hay que hacerlo, hay que tener claro qué es lo que se hace. Entonces, un ejemplo sencillo, no nos vamos a demorar mucho con eso. Mucho más por hacer. Ejemplo. Evalúe la suma de Riemann para f de x igual x a la 2 más 1 en menos 1,2. Utilice la partición igual, que está igualmente espaciada. Que cuando uno quiere hacer las cuentas es más fácil si las, digamos, si las bases o si esas longitudes de intervalos es la misma, porque uno así puede sacar un factor común, etcétera. O sea, es más sencillo hacer las cuentas así, pero realmente da mayor flexibilidad a la hora de hacer las áreas bajo las curvas, que el punto que uno escoja como punto de muestra o como altura sea el que uno quiera o el que uno prefiera. Pero realmente a la hora de calcular es más fácil cuando todo está uniformemente distribuido. Entonces, en menos 1 se utilice la partición. Menos 1, menor que menos 0,5, menor que 0, menor que 0,5, menor que 1, menor que 1,5, que es menor que 2. Y tome x sub i barra, el punto de muestra, al punto medio de cada subintervalo. ¿Listo? Entonces, la función es x a la 2 más 1, el dominio es desde menos 1 hasta 2. Tenemos ¿cómo se llama? Una partición, digamos, de puntos igualmente espaciados. Miren que la distancia entre cada uno de ellos es 0,5, de menos 1 a menos 0,5 hay 0,5, de 0,5 a 0 hay 0,5, etc. Cada uno tiene distancia el uno al otro de 0,5. Y los puntos de muestra van a ser el punto medio de cada subintervalo. Entonces, si queremos hacerlo como lista, será algo más o menos así. ¿Quién es mi función para calcular esa suma de Riemann? ¿Quién es la función? Simplemente f de x igual x a la 2 más 1. Esa es mi función. ¿Quién es la partición? Ya sabemos quién es la partición.
es menos 1, menor que menos 0.5, menor que 0, 0.5, menor que 1, menor que 1.5, menor que 2. ¿Quiénes son los puntos de muestra? Esos son, digamos, lo que necesitamos para poder calcular sumas de Riemann. Saber la función, saber cuál es la partición, saber quiénes son los puntos de muestra. ¿Para qué la partición? Para la longitud de las bases. De los puntos de muestra, ¿quiénes son? ¿Quién es x1? Barra. El punto de muestra del primer subintervalo. Recuerden quién sería el primer subintervalo. Desde menos 1 hasta menos 0.5. El punto de muestra dijimos que siempre va a ser el punto de la mitad. ¿Cómo encuentro yo el punto medio de un intervalo? Los sumo, los promedios, ¿sí o no? Menos 1, menos 0.5 sobre 2. O sea, menos 1.5 sobre 2, o sea, menos 0.75. Ese es el punto medio. De la misma manera pueden encontrar los demás. Entonces, x1 barra es x2 barra. X2 barra es, haciendo la cuenta, menos 0.25. X3 barra, aquí lo tengo, es 0.25. X4 barra, punto de muestra pues es 0.75. X5 barra es 1.25 y X6 barra es 1.75. Que igual como siempre lo estamos cogiendo en la mitad, saben cómo encontrar uno, pues un modo de comentario. Este es menos 1, aquí está menos 0.5 y aquí está el punto medio, que ya dijimos que era menos 0.75. Si aquí está 0, aquí está su punto medio, vean que la distancia, ¿cuál era? La misma. O sea, bastaba con sumarle la longitud, menos 0.75 más 0.5, te da menos 0.25, ¿sí? Así también pues los puedes encontrar. Pero porque lo que estamos tomando aquí es una partición uniformemente distribuida, tiene la misma distancia, los puntos muestrales están a la misma distancia, etc. Usualmente eso no va a ser así, hay que hacer las cuentas a mano. Entonces ya tenemos los 6 puntos de muestra. Simplemente, ¿quién es la suma de Riemann? R sub P, ¿qué es? Es la suma desde igual 1 hasta 6, porque tenemos 6 puntos de muestra, 6 subintervalos, de las imágenes de los puntos de muestra por la base de los rectángulos, o las longitudes de los subintervalos. O sea que eso es 0.5, porque, repito, cada subintervalo tiene longitud 0.5, esto está igualmente distribuido, por la imagen de cada uno de los puntos de muestra que está ahí arriba, de menos 0.75 más, tanto, no los voy a escribir todos, de punto de muestra x1, de x2, de x3, de x4, de x5, entonces más f de 1.75, ¿sí? Eso va a dar básicamente 5,9375. ¿Sí? Es simplemente evaluar cada uno de estos. Este se evalúa, que sería L a la 2 más 1, L a la 2 más 1, L a la 2 más 1, L a la 2 más 1. Luego multiplican, digamos, sumas todo eso y lo multiplicas por 0.5. Y eso te va a dar 5,9375. O sea que es 5,975 es una aproximación del área bajo la curva x a la 2 más 1, entre menos 1 y 2. ¿Qué tan bueno, qué tan mala será esa aproximación? Uno podría como graficar y darse cuenta, o directamente calcular, mandar el límite infinito, sino meter en el rectángulo, si mandar el límite infinito, y mirar qué tan alejado estaba del resultado real. ¿Listo? Esa es la suma de Riemann. Entonces, ya vamos a llegar, digamos, a el objetivo de este curso, que es la integral definida. Con la suma de Riemann, ahora podemos decir lo siguiente. Ahora, supongamos que P delta de xy, P la partición, delta de xy, que son xy menos 1, o sea, la longitud de cada subintervalo, y xy, y el punto de muestra, tienen los significados anteriores. O sea, en la definición que voy a escribir, P delta de xy y xy barra son respectivamente
una partición de un intervalo en n subintervalos. Delta de xy es la longitud de cada subintervalo y xy barra es un punto de muestra en cada subintervalo o en el intervalo y. Tienen los significados anteriores. Además, norma de P. Este símbolo se llama llamado norma de P. Además, este símbolo denota la longitud del subintervalo más largo. ¿Listo? Entonces, P partición delta de xy es la longitud del intervalo yésimo y xy barra es un punto de muestra en el intervalo yésimo. Este símbolo que ven aquí, norma de P, denota la longitud del subintervalo más grande, del subintervalo más largo. ¿Sí? Por ejemplo, si en una partición tuviéramos, está yo qué sé, 0, 2, y aquí pongo un punto, digamos que este es, yo que sé, algo está antes del 1, 0.9. Entonces, ¿cuál es el subintervalo más largo? Aquí hay dos intervalos, este y este. Este mide 1.1 y este mide 0.9. Entonces, el subintervalo más grande es este y su longitud que es 1.1. Entonces, la norma de P es 1.1. Es simplemente la longitud del subintervalo más largo. Así de sencillo. Esa es norma de P. Entonces, con estas, digamos, notas claras, con estas definiciones claras, P partición delta de xy, longitud de los subintervalos, xy barra es punto de muestra y norma de P es la longitud del intervalo más grande, podemos hacer o establecer la siguiente definición. Integral definida. Se define una función que está definida en el intervalo a b, en el intervalo cerrado y acotado a, b. Si el límite, ya les explico qué significa esto. Cuando norma de P tiende a ser de la suma desde i igual 1 hasta n de f de x sub i barra por delta de xy, esto sí saben qué es, esto simplemente es la suma de Riemann, ¿sí? Hasta n, existe, su límite así que podría no existir, pero si este límite existe, decimos que f es integrable. En AB. Y a dicho límite lo denotamos, o lo escribimos, o lo expresamos, la integral desde A hasta B de la función f de x es este límite. Uy. Precisamente es el límite que ven ahí. Listo, muchachos, llegamos a la definición de integral, pero vamos a entender qué me están diciendo aquí. Nuevamente, estos términos que ven, de delta de xy, x sub i punto, etcétera, ya los definimos arriba, ¿sí? Son puntos de muestra, longitud de subintervalos, norma de P es la longitud del intervalo más largo. Entonces, vean lo que estamos diciendo aquí. Aquí lo único extraño que podría entender yo que, digamos, no saben qué, de dónde salió, qué es esto. Límite cuando norma de P se va para 0. Eso con un dibujo se entiende perfectamente.
Nosotros lo que estamos haciendo es, aquí está la curva, me estamos metiendo rectángulos vía, partiendo el dominio, introducimos rectángulos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos intervalos tiene una medida, una longitud en la base. Digamos que vamos a dibujar un rectángulo grande en base, digamos este. Claramente aquí, la longitud más grande es esta, en la base. Eso es lo que nosotros llamamos norma de P. Aquel intervalo de longitud mayor. Cuando hicimos la partición, algún subintervalo queda con la longitud más grande de todas, a esa longitud le llamamos norma de P. Si yo hago que norma de P, o sea que la longitud del intervalo más grande se vaya para 0, eso quiere decir que estoy haciendo que esta longitud sea cada vez más pequeña. ¿Cómo? Metiendo más rectángulos y más y más y más. Entonces, si la más grande se está haciendo cada vez más pequeñita, se está yendo para 0, ¿qué le ocurre a los demás? ¿Qué le ocurre, por ejemplo, a esta? Alguien que me diga, si la más grande de todas la estoy mandando hacia 0, estoy haciendo que su longitud se vaya para 0, ¿qué le ocurre a las demás? ¿Qué pasará con todas las demás? Alguien que me responda. Si la longitud más grande la estoy volviendo más y más pequeña, ¿qué le ocurrirá a las que eran más pequeñas que ella? ¿Qué le ocurrirán a todas las demás? La más grande se va para 0, ¿qué le ocurre a las demás? Entonces ahí como la más grande está siendo más pequeña, entonces otra va a ocupar el lugar de la más grande y también se va a hacer más pequeña y así con todas, entonces todas comienzan a irse a 0. Exactamente, todas se van para 0. Ya les muestro, digamos, por qué. Pero yo tengo una pregunta ahí. En el ejemplo inicial se decía era que n tendía a 0. Entonces, Infinito. ¿cuál es la diferencia? Tiene ese infinito. N. N. Pues que n representa la cantidad de subintervalos. Si uno aumenta la cantidad de subintervalos hasta el infinito, cada intervalo debe tener una longitud muy, muy, muy pequeñita. ¿Sí? La longitud, la norma de P se tiene que ir para 0 cuando n se va para infinito. O viceversa. Si la norma de P se va para 0, la cantidad de subintervalos n tiene que atender hasta infinito. Lo que ocurre es que digamos, ocurre cuando las particiones tienen la misma longitud. Nosotros pudimos mandar n infinito, eso se lo vas a explicar más adelante, pero ya que hiciste la pregunta. En el ejemplo hicimos n tender a infinito porque si se dan cuenta, tenían la misma longitud, si no la base era 2 sobre n. Entonces, hacer que n se vaya a infinito es introducir más y más rectángulos de longitud 2 sobre n, con n cada vez más grande. Eso iba a hacer que cada longitud, cuando n fuera más grande, cada longitud de la base se iba a hacer más pequeña, porque repito, si la longitud es 2 sobre n y hace que n se vaya a infinito, ¿hacia dónde se va 2 sobre n? A 0. Entonces, la longitud del intervalo o esa norma de P se iba a 0. ¿Listo? Entonces, acá lo que estamos diciendo es, como no tenemos, mira que como aquí en la definición general, no tenemos que las bases tengan la misma medida, sino que puede ser medidas distintas. Una medida aquí delta de x1, una delta de x2, que pueden ser completamente diferentes. Entonces, digamos que es extraño decir que todas se basen cada vez más pequeñas. Entonces, lo mejor que uno dice es, mire, considere la de la base más grande. Si la de la base más grande yo hago que se haga cada vez más pequeña, entonces todas tienen que hacerse cada vez más pequeñas. ¿Por qué? Digamos que esta medida de aquí, esta base, démosle un nombre, no sé, B1 esta medida. Ah, no, ya sé. Recuerden que todas las longitudes se llaman delta de xy, ¿sí o no? Delta de xy. Todas pierden o son iguales a norma de P, porque norma de P es precisamente la longitud más grande de todas, es el delta de xy más grande. Si yo hago que este sujeto se vaya para 0, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde tienen que irse estos sujetos? Dado que ellos son mayores o iguales que 0 porque son distancias. ¿Recuerdan el teorema de estricción para límites? Si yo aplico límite a estas desigualdades, cuando norma P se va para 0, esto ya es 0 porque es una constante. Esto estoy diciendo que se va para 0, entonces ¿hacia dónde tiene que irse esto? Hacia 0, ¿sí? Lo que significa que estoy haciendo que las medidas de los subintervalos sean cada vez más chiquitas. O sea que cada vez va a haber más rectángulos más finitos, estamos ajustando el área cada vez más. Entonces, eso es lo que significa este límite que está aquí. Básicamente lo que está diciendo es, introduzcamos muchísimos rectángulos con bases cada vez más pequeñas para ajustar mejor y mejor el área, ¿sí? Lo que ocurre, y así es como lo vamos a trabajar, es que cuando uno tome
particiones regulares, o sea, que la distancia siempre sea la misma, uno dice que si las particiones miden lo mismo y estoy haciendo que la más grande, o sea, todas, se vayan para cero en longitud, lo que significa al final es que estoy mandando la cantidad de subintervalos al infinito. Estoy haciendo que haya cada vez más subintervalos. Entonces, cuando uno esté trabajando en la práctica, este límite lo va a reemplazar por un límite cuando n tiende a infinito. Pero eso solamente va a ser válido o es equivalente a lo que tenemos cuando la partición es regular. ¿Listo? O sea, cuando yo tengo que todos tienen la misma longitud. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Por ahora, esta es la definición. Hasta aquí las cosas van bien, se va entendiendo lo que estamos haciendo. Profe, yo tengo una duda. Dime. Estamos trabajando por área, o sea, por rectángulos. Sí, o sea señora. que la suma de ramas siempre va a dar positivo. Esa es una pregunta muy interesante. Déjame hacer la observación una vez que termine la definición. Listo. Es justamente la observación que les voy a hacer ahora. Resulta Perfecto. que no necesariamente. Y recuerden que uno está evaluando una función. Ya les voy a hacer esa observación. Déjenme, ya termino de escribir aquí y les hago esa observación. Pero es una muy buena pregunta. Gracias por hacerlo. Déjenme borro esto. Perfecto. Entonces, si este límite, ya lo mencioné, si este límite existe, que es básicamente hacer que el intervalo de base más grande se haga cada vez más pequeño y por tanto todos se hagan pequeños, si ese límite de la suma de Riemann existe, entonces decimos que el valor de ese límite, perdón, que la función es integrable y que el valor de ese límite es la integral desde A hasta B de la función f. ¿Sí? Observaciones respecto a esta definición. Observaciones respecto a esta definición. Primera, justamente la que me acaban de preguntar. Esto, la integral de A hasta B de f de x, proporciona el área con signo entre comillas. Ya voy. Listo, el área con signo de la región. Entre la curva y la función. ¿Cómo así que el área con signo? Bueno, piensen en una función como esta, por ejemplo. Digamos que estos son los ejes. Aquí está una función que venga así. Vean que cuando nosotros introduzcamos los rectángulos, digamos que aquí está el intervalo AB. Vamos a tomar simplemente esta partición de 2 solo para que se vea. Si yo considero, por ejemplo, digamos mi punto de muestra aquí, el punto al evaluarlo da es acá. Por tanto, el rectángulo es este. ¿Sí? Este es el rectángulo. Así que el área a considerar es este. Formalmente, el área es base de un rectángulo y base por altura. La base es la longitud de este subintervalo y la altura es la evaluación de este punto de muestra. ¿Sí? Entonces eso me da, el área es la base, delta de x1, por la altura, que es f del x1 de prueba o de muestra. Pero este sujeto me va a dar un signo, ¿verdad? Me va a dar negativo. No porque va a ser área negativa, ese menos lo que está indicando de manera geométrica es que ese rectángulo está por debajo del eje X, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imagen del punto de muestra me da precisamente negativa. Entonces esto me da un área negativa, pero es porque lo que me está diciendo es que esa área está debajo del eje X, ¿sí? Entonces área con signo lo que significa es, te dice el valor del área del rectángulo y además te dice en qué dirección está el rectángulo. Si te da positiva es porque el rectángulo está por encima del eje X. Si te da negativa significa que la curva bajó debajo del eje X y por tanto el rectángulo quedó por debajo. Como uno está sumando, como esta integral al fin y al cabo es una suma, ¿sí? Un límite pues de sumas, vean que yo lo que estoy haciendo es, por ejemplo aquí,
esta me da positiva y esta me da negativa. Pues negativa en el sentido de que es un área por debajo del eje X. Cuando yo sume, entonces esta que es positiva le van a quitar esta parte que es negativa, ¿verdad? Al efectuar la suma. Y al tomar límite, pues la integral lo que está haciendo es considerar las áreas que están por encima del eje X y se las está quitando a las áreas que están por debajo del eje X, ¿sí? O sea que al final lo que hace la integral es decirte el área neta, el área de las que está por encima menos el área de las que está por debajo. Eso es básicamente lo que está haciendo la integral. Y es lo que, déjenme les escribo acá. O sea que la integral lo que me está diciendo es básicamente el área que está por encima del eje X, es básicamente el área arriba, pues entre la curva y el eje cuando está por encima, menos el área que hay por debajo del eje X. ¿Sí? De alguna manera. Repito, si muestro aquí una curva, digamos que será con más claridad, algo así, yo puedo calcular esta área y esta área. Positiva en el sentido que está por encima del eje X. Y cuando sume, va esta y esta, digamos que aumentan una con la otra, ¿verdad? Pero también tengo que calcular esta, va a ser negativa porque está por debajo y se la voy a quitar, porque al sumarla pues hay un signo menos, se la voy a quitar a la suma de estas dos. Entonces la integral desde aquí hasta acá, digamos que este sea A, lo que me daría es el área que está por encima menos el área que está por debajo, ¿sí? El área neta. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Un área es positiva, entiendan eso, el área es positiva, estamos de acuerdo, pero las integrales pueden ser negativas en el sentido de que el área está por debajo del eje X. Por ejemplo, si yo considerase una función que es así, el área es esta, y la integral lo que me va a decir, no, eso da un número, digamos cualquier cosa, digamos eso me da menos 8, o sea que el área es 8, pero el menos me dice que está por debajo del eje X. Y si de pronto esto tuviera una parte que sube, cuya área valiera 10, por decir algo, no los tiene, pero digamos que esto valga 10, entonces la integral desde aquí hasta aquí valdría los 10 de que hay por encima menos los 8 que hay por debajo. Entonces la integral daría 2, porque repito, hace el área de lo que está por encima y le quita el área de lo que está por debajo. ¿Se entiende lo que he dicho? Dígame. Una pregunta, pero ¿y no sería más deseable que de alguna forma poder sumar, por ejemplo, esas tres regiones sin que se contrarresten entre ellas, sino en sí como en realidad el espacio que hay entre ellas? Bueno, eso ya dependería de lo que uno desea hacer, ¿verdad? Porque es que nosotros aquí empezamos con un problema de áreas. Si uno quisiera solo considerar formas, figuras, etcétera. Pero a lo que queremos apuntar es poder integrar funciones, ¿sí? Poder saber, porque es que las integrales lo que van a hacer más adelante es que se me están adelantando, pero lo que van a hacer más adelante es que van a representar o se van a conectar como la operación contraria de la derivación. Entonces, la motivación es encontrar el área o la curva, ¿sí? Pero al final se va a hacer una herramienta que va a anular a la derivación y que va a tener ciertas interpretaciones. Entonces, en principio, si es solo para calcular áreas, uno dice, bueno, el área de esta figura es las partes positivas y bueno, de alguna manera se le quitan las partes negativas. Si uno quisiera solo sumar eso, entonces distribuía las integrales. Pero más adelante eso va a tener otras interpretaciones, ¿sí? Entonces es importante considerar todo. El área neta digamos que como surgió el concepto, es tal cual se necesita. Quitarle a las áreas que están por encima a las áreas que están por debajo. Eso tiene su interpretación, ¿listo? Y más adelante, digamos que se va a entender un poco más con el tema fundamental del cálculo. Cuando lleguemos allá, pues tampoco estamos tan lejos. Pero no, digamos que tal cual como esta funciona. Si uno quisiera, digamos, es quisquilloso, si lo que quiere es efectivamente encontrar netamente el área, ¿sí? Uno, bueno, yo tengo una cosa que es así. Yo quiero saber el área. Esto tiene un área, eso tiene un área, Entonces uno puede, bueno, haces el área de aquí hasta aquí. Haces el área de aquí hasta aquí y el área de aquí hasta aquí. Y luego la sumas tú mismo, ¿sí? Por algo que vamos a ver más adelante, y es que las integrales, digamos, se pueden partir, pero ya voy a llegar allá. Por ahora entiéndame eso, las integrales lo que hacen es darte un área con signo, en el sentido de que te indican cuando el espacio o el área en cuestión está por debajo del eje X. Y al considerar
el área en un intervalo donde la función cambia de signo, o sea, sube y baja, etcétera, te está diciendo, al final, todo el área que está por encima menos todo el área que está por debajo. El resultado de la integral es eso, todo el área por encima menos todo el área por debajo. Profe, entonces la integral no me da un área exacta, me dice la posición de la función. Porque si estoy sumando, si tengo una curva del eje X arriba y abajo igual, me va a dar 0 y un área no es 0. Entonces no me da pero te dice a ver, entiendo lo que dices, pero lo que da lo que da es el área neta, ¿sí? Eso tiene luego sus interpretaciones. Pero si uno quisiera, repito, ser quisquilloso, si uno lo que quiere es netamente el área o el recorrido de una función, lo que hay que hacer es reflejarla. Si, por ejemplo, si quieres esta integral, si quieres esta área, pero no la quieres con signo, lo que tienes que hacer es considerar la reflexión, lléguela hacia arriba. Entonces, para eso está la función valor absoluto. Si tú quieres que tu función nunca baje, aplicar el valor absoluto, si ya, por ejemplo, es así, le aplicas el valor absoluto y la conviertes en esto. Perdón, la conviertes en esto. Si le aplicas valor absoluto, la función era así. La puedes convertir en algo así. Y ya está, ya es el área como tal. Si uno lo que quisiera es propiamente el área, calcularía la integral del valor absoluto de f. ¿Sí? Se puede hacer. Pero digamos que sí es importante que la integral me diga el área por encima y el área por debajo. Si no es una falla y no es una aproximación, es el área como tal. Cuando la función es completamente positiva, cuando la función siempre está por encima del eje, la integral me dice exactamente el área que bajo la curva. Si la función baja o cambia, ya no es el área como tal, pero lo que me dice o lo que me da la cuenta neta del área que está por encima menos el área que está por debajo. Listo, quiero que entiendan eso. Si es completamente positiva la función, la integral me da el área bajo la curva. Pero si la función cambia de signo, o sea, está por encima de algunas partes y luego por debajo en otras, la integral lo que me dice es el área total por encima menos el área total por debajo. Me da la cuenta neta. Área de arriba menos área de abajo. Eso es lo que te da la integral, listo. Digamos, así es como funciona. Gracias, profe. Ahora sí entendí. Listo. Ya me quedan un par de minutos, pero vamos a ver qué puedo decir acá. La otra observación. Observación. Observación 2. Pero de hecho, disculpe, no vi el nombre de la señora que habló, de la muchacha que habló, pero esa observación... La señora. ¿Cómo, perdón? La señora Gladys. Gladys, disculpe, no vi el nombre. La alumna más joven suya, tengo 60 años. Impresionante, siempre se puede aprender. Por ejemplo, vea lo que menciona es muy bueno, es una idea muy buena. Aquí ya me queda poco tiempo, pero quiero demostrar esto. Por ejemplo, si uno considera la función de esta manera, simétrica respecto al eje, entonces efectivamente lo que usted dice es cierto. Si yo calculase la integral desde aquí hasta aquí, por ejemplo, digamos menos 1 y 1, entonces esta área que está aquí y esta área que está acá son igualitas, pero difieren en signo en el sentido de que una está por arriba y la otra está por debajo. Entonces la integral de esta función usted le daría 0. No porque no haya área, sino porque el área que está por encima es igual al área que está por debajo. Entonces también lo que le está diciendo es que hay una especie de simetría, hay una igualdad entre lo que está por encima y lo que está por debajo. Esa va a ser la interpretación. Y eso lo vamos a utilizar, pero mucho más adelante, ¿listo? Quiero que sepan que todo eso tiene su significado. Observación 2. Tenemos lo siguiente. La integral desde A hasta B de f de x desde A hasta B, no, desde A hasta A. Si una integral lo que significa es área, de alguna manera, ¿cuál será la integral desde A hasta A? Si yo tengo una función, sea cual sea, y yo no me muevo de aquí, ¿qué área he barrido? ¿Qué área he recorrido? Ninguna. Entonces, esto da 0. La integral desde un punto hasta ese punto es 0. Y la integral desde B hasta A, imaginemos que, recuerden que durante todo este recorrido que hemos hecho, siempre decíamos que A es menor que B, ¿sí o no? A estaba detrásito de B. Entonces, si A está detrás de B, y yo estoy considerando es la integral desde B hasta A, o sea, estoy devolviéndome en alguna manera en este sentido,
La integral desde b hasta a de f de x resulta ser, no es un caso, olviden del diferencial, resulta ser menos la integral desde a hasta b de f de x de x. De alguna manera te dicen, estás barriendo, estás recorriendo el área en el sentido contrario, ¿sí? O, si quisieran irse hasta las sumas de Riemann, es porque cuando yo voy desde b hasta a, si ya es menor que b, ¿sí? Si ya es menor que b, uno decía, el intervalo xy, ¿quién es? ¿Quién es esto que está aquí? Esto simplemente es xy menos 1. Pero cuando yo considero, voy en el sentido contrario, desde b hasta a, yo tendría que hacer xy menos 1 menos xy, porque le estoy dando como la vuelta a todo, ¿sí? Y esto es negativo, entonces va a haber un menos por ahí que va a salir. Ese es el menos que sale allá abajo. Una interpretación, una manera de decirlo geométricamente hablando es que si yo estoy recorriendo en el sentido contrario, pues la integral me va a decir que voy en el sentido contrario con ese menos. O sea, estás barriendo o recorriendo el área en el sentido contrario. De alguna manera es lo que dice eso. Entonces la integral desde a hasta a da 0 y la integral desde b hasta a es menos la integral desde a hasta b. Listo. Bueno, muchachos, son las 57. Creo que eso sería todo por hoy. Dígame si hay alguna pregunta. La otra clase hablamos de integrabilidad, ¿sí? O sea, qué funciones son o no son integrables. ¿Será que todas lo son? ¿Será que hay alguna que no? Eso es importante preguntárselo, ¿verdad? Esto de más que no todas lo son. De pronto hay alguna función extraña o de más que de pronto todas son, no sé, que lo vamos a ver la próxima clase. Teorema de integrabilidad. Las funciones que conocemos nosotros van a ser integrables. Los polinomios, seno y coseno, cocientes de funciones donde el denominador no se anula. Digamos, las funciones usuales son integrables. ¿Sí? Eso va a ser una gran ventaja. Y vamos a hacer un ejemplo de integral de Riemann. La definimos. Vamos a hacerlo. Va a ser muy similar a como hicimos el ejemplo anterior. ¿Sí? Y lo vamos a hacer así como dividido en pasos para que, digamos, todos entendamos qué es lo que estamos haciendo. Tomar una partición, considerar los rectángulos, hacer la suma de Riemann, que es básicamente encontrar esos rectángulos, y luego aplicar el límite. Para que ese límite sea fácil de encontrar, lo que haremos será hacer que la partición sea igualmente distribuida, o sea, todas tengan la misma longitud, y podemos cambiar ese límite cuando la norma se va a 0, cambiarlo por cuando n se va a infinito, con n siendo la cantidad de subintervalos. Si hay alguna duda, me la dicen, y si no, pues cortamos la grabación y aquí terminaría la clase. Si todo está bien, que tengan entonces feliz tarde. O díganme si hay alguna duda. Todo quedó muy claro. Listo. Gracias, profe. Que tengan entonces un muy buen día. Cualquier cosa, me preguntan. Estamos en contacto. Que tengan entonces muy buena tarde. Hasta luego.